En la sala del tribunal, la mujer miró por última vez a su marido y a la amante, satisfechos tras dejarla sin nada, y sonrió con frialdad. Las tórtolos se burlaban de ella, sin sospechar siquiera lo que les esperaba cuando su avión ya estuviera en el aire. Bienvenido. Al contar estas historias, espero que alguien se vea reflejado en ellas y entienda, no está solo. Hoy, otra historia más. La sala de vistas olía a tedio burocrático y a dramas ajenos, un olor imposible de confundir con ningún otro. Una mezcla de ambientador barato, polvo de carpetas viejas y esa desesperación humana tan particular que durante años se había impregnado en las paredes. Isabela estaba sentada en un banco de madera duro, alisando arrugas inexistentes de su vestido azul marino, y observaba cómo la jueza, una mujer de unos 50 años, con el rostro cansado y la mirada indiferente, leía de forma monótona la resolución sobre el reparto de bienes. La voz de la jueza sonaba como un disco rayado, las palabras se fundían en un flujo de fórmulas jurídicas tras el que se escondía una verdad simple y cruel. 15 años de matrimonio habían terminado con Isabela quedándose sin nada. Bueno, no exactamente sin nada. El piso de sus padres, ese mismo de 2 habitaciones en el cuarto piso de un bloque de 5 plantas, con el grifo de la cocina siempre goteando y unos radiadores que calentaban solo cuando les daba la gana, se quedaba para ella. Todo lo demás, el piso de 3 habitaciones en un edificio nuevo con vistas al parque, la casa de campo a las afueras en la que ni siquiera llegaron a vivir de verdad, el coche con el que ella llevaba a Ignacio a reuniones hasta que él decidió que un empresario de nivel necesitaba chofer, todo eso pasaba a ser propiedad de su exmarido. La jueza decía algo sobre un reparto justo, sobre que la empresa estaba registrada a nombre de Ignacio Castillo, que la contribución de la esposa al bienestar familiar se había tenido en cuenta, pero dadas ciertas circunstancias. Isabela ya no escuchaba. Miraba a Ignacio y a Cristina, sentados en el lado opuesto de la sala, y sonreía. Aquella sonrisa era extraña y fría, como el primer hielo en los charcos, fina como una hoja de afeitar, y totalmente carente de calor. Ignacio, su exmarido, el hombre con el que había vivido 15 años, parecía satisfecho, como un gato que ya se comió la nata y aún se plantea si robar un trozo de embutido de la mesa. En los últimos años había engordado, el traje caro se le abombaba en la barriga, y la calva que intentaba disimular con un peinado cuidadoso de los restos de cabello le brillaba bajo la luz tenue de los fluorescentes. A su lado estaba Cristina, su amante, que ahora se había convertido en pareja oficial. Una rubia llamativa con pestañas postizas, labios claramente pasados de relleno y uñas adornadas con pedrería del tamaño de un guisante. Cristina no ocultaba su triunfo. Sonreía con descaro, mirando a Isabela con un desprecio mal disimulado, y le susurraba algo al oído a Ignacio. Él asentía, sonreía con la comisura de la boca, y en esa sonrisa se leía todo, la suficiencia del vencedor, la certeza de su propia razón e incluso una pizca de lástima hacia la derrotada. Él creía que había ganado. Los dos creían que habían ganado. El abogado de Ignacio, un joven con un traje perfectamente planchado, también parecía satisfecho, caso cerrado, honorarios cobrados, cliente contento. La jueza terminó de leer la resolución y preguntó si alguna de las partes tenía preguntas. El abogado de Isabela, un hombre mayor, de mirada amable y con la costumbre de manosear las gafas cuando se ponía nervioso, negó con la cabeza. Isabela también guardó silencio. No tenía nada que decir en una sala donde todo ya estaba decidido. Solo seguía sonriendo aquella sonrisa fría, y algo en ella hizo que Cristina se callara por un segundo. Solo por un segundo. Luego volvió a reírse en la mano, claramente comentando con Ignacio algo graciosísimo. La sesión terminó. La gente empezó a levantarse, a crujir papeles, a cerrar bolsos. Isabela se puso en pie despacio, tomó con cuidado su bolso negro gastado, el mismo que se había comprado con su primer sueldo hacía muchos años, y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a Ignacio y Cristina, oyó como Cristina decía en voz alta, claramente para que Isabela la oyera: «Bueno, Ignacio, ahora ya podemos elegir tranquilamente los muebles del salón». Vi un conjunto tan lujoso en una tienda de... Isabela no se giró. Siguió caminando sin acelerar ni frenar, como si no hubiera oído esas palabras.
pero la sonrisa en sus labios se ensanchó un poco. Fuera hacía ese frío húmedo típico del otoño. El cielo gris colgaba sobre la ciudad como una manta vieja, prometiendo lluvia pero sin decidirse aún a caer. Isabela se detuvo en los escalones del juzgado, sacó el teléfono del bolso y miró la pantalla. Varias llamadas perdidas de su hermana, Laura. La llamaría más tarde, desde el aeropuerto. Ahora solo necesitaba quedarse un momento allí, respirar aquel aire helado y hacerse a la idea, se acabó. Una vida terminó. Otra estaba a punto de empezar. Isabela. Oyó una voz conocida y se volvió. Subía los escalones, jadeando y sujetándose el bolso con una mano, Liliana, su vecina del piso de sus padres. Una mujer mayor, es notaria jubilada, que vivía un piso más abajo y que parecía saberlo todo sobre todos en el portal. Liliana asintió hacia Isabela. ¿Qué haces tú aquí? Vine por un asunto, unos papeles, se justificó la vecina, mirándola fijamente. Bueno, hija mía. ¿Ya terminó todo? Isabela asintió en silencio. ¿Y qué tal? Preguntó Liliana con un tono que no exigía detalles, porque ya estaba claro. Como era de esperar, respondió Isabela con voz llana. Él se quedó con todo. Yo me quedé con el piso de mis padres. Liliana chasqueó la lengua, negó con la cabeza, pero no dijo nada. Era de esas personas raras que saben callar cuando las palabras no sirven. Isabela la miró, luego se inclinó un poco y, en voz baja, para que nadie la oyera, dijo, Liliana, dentro de una semana, cuando veas a Ignacio, dile que revise los documentos de la empresa. Que los revise bien. Todos los contratos, todos los acuerdos. Bueno. Si te lo cruzas, claro. La vecina alzó una ceja, pero en sus ojos pasó un destello de comprensión. Había vivido lo suficiente como para reconocer en los ojos de una mujer ese brillo especial que no viene de las lágrimas, sino de algo muy distinto. De acuerdo, Isabela, dijo simplemente. Se lo diré si lo veo. ¿Y tú a dónde vas ahora? Al aeropuerto, respondió Isabela y, tras una pausa, añadió, y luego. Simplemente lejos. Necesito descansar. Se quedaron un momento en silencio, y entonces Liliana, de pronto, la abrazó con fuerza, de manera maternal, y le susurró, «Eres lista, niña. Siempre lo fuiste. Solo que los hombres de tu generación no lo valoran». Isabela no contestó, solo asintió, se soltó del abrazo y bajó los escalones deprisa. El taxi ya esperaba en el bordillo. Se sentó en el asiento trasero, dio la dirección del aeropuerto y se recostó. Apretaba el teléfono en la mano y, en el bolso, llevaba un billete de avión que salía en 3 horas. Un billete solo de ida. Un billete hacia una vida nueva. O hacia la venganza. O hacia la justicia. Aún no había decidido cómo llamar a lo que estaba planeando. La ciudad desfilaba tras la ventanilla como una película vieja, calles conocidas, letreros, semáforos. Isabela miraba todo con distancia, como si ya no perteneciera a ese lugar. Quizá de verdad no pertenecía. Quizá hacía tiempo que ya no pertenecía a esa ciudad, a esa vida, a ese matrimonio. Solo que no lo comprendió hasta que vio aquella maldita conversación. El recuerdo la golpeó de repente, como una ola que te cubre por completo. Fue hace medio año. Una tarde normal, sin nada especial. Ignacio estaba en el salón viendo una serie, y ella, en la cocina, preparaba té. El teléfono de él estaba sobre la mesa, vibró con un mensaje entrante. Isabela miró la pantalla por inercia y se quedó helada. El mensaje era de Cristina. Ya conocía ese nombre, Ignacio había mencionado a una nueva empleada que habían contratado en ventas. Pero el texto la dejó fría por dentro. Entonces, ¿cuándo vas a divorciarte ya de esa vieja idiota? Estoy harta de esconderme. Isabela se quedó en la cocina, apretando el teléfono de su marido, sintiendo como algo se le daba la vuelta por dentro. No el corazón simplemente se paró un segundo, sino algo más profundo y fundamental. Como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido y empezara a deslizarse. No gritó, no rompió a llorar,
no estampó el teléfono contra la pared. Solo abrió el chat y empezó a leer. Ignacio y Cristina llevaban escribiéndose ya unos 8 meses. Quizá más, Isabela no quiso seguir subiendo porque con los primeros mensajes ya lo entendió todo. Estaban planeando. Planeando cómo deshacerse de ella, cómo tramitar el divorcio para que ella se quedara sin nada. Cristina escribía, entiendes que por ley le toca la mitad. Hay que inventar algo. Ignacio respondía, está todo pensado, no te preocupes. La empresa está a mi nombre, el piso a mi nombre, la casa de campo a mi nombre. Ella solo tiene la Khrushchevka de sus padres, que viva allí. Luego venían discusiones sobre cómo presentar la demanda, qué abogado contratar, cómo demostrar que Isabela no tenía nada que ver con el negocio. Cristina incluso proponía preparar testigos, gente que confirmara que Isabela era solo ama de casa. ¿Ama de casa? La mujer que 15 años atrás le ayudó a abrir esa empresa, tramitó todos los documentos, llevaba la contabilidad, establecía contactos con proveedores. En los mensajes la llamaban ama de casa. Isabela dejó el teléfono despacio sobre la mesa, exactamente en el mismo lugar donde estaba. Luego volvió a la cocina, añadió agua hirviendo a la tetera y, como si nada, llamó a Ignacio para tomar té. Él entró, se sentó, cogió su teléfono. Y no notó nada. Nada. Hablaba del trabajo, de un contrato nuevo que debían firmar al día siguiente, e Isabela asentía, sonreía, le servía más té. Dentro de ella había un vacío helado, como en un congelador, pero por fuera seguía siendo la misma, la Isabela callada, sumisa, que siempre estaba ahí, que siempre apoyaba, que siempre perdonaba. Esa noche no durmió. Permaneció en la oscuridad, escuchando a Ignacio roncar en su lado de la cama, hacía tiempo que dormían casi sin tocarse, pero ella no le daba importancia, lo achacaba al cansancio, a la edad, a la rutina, y pensó. Pensó con frialdad, metódicamente, colocándolo todo en su sitio. Como antes ordenaba facturas y recibos en su carpeta de contabilidad. Podía montar un escándalo. Podía armar una rabieta, hacer las maletas e irse dando un portazo. Podía presentar ella primero la demanda de divorcio e intentar reclamar la mitad de los bienes. Pero Isabela lo entendía, en una guerra abierta perdería. Ignacio tenía dinero, contactos, descaro. Ella solo tenía la verdad, y en estos asuntos la verdad a menudo resulta impotente. Los abogados encontrarían la forma de demostrar que el negocio lo construyó únicamente él, que ella realmente era solo ama de casa, que su papel fue mínimo. Y no había tantos documentos que confirmaran su aportación, nunca pensó que fueran a hacer falta. Al amanecer Isabela tomó una decisión. No lucharía a la vista de todos. Actuaría en silencio, con método, usando el único arma que tenía, su conocimiento del negocio de Ignacio. Lo conocía mejor que él mismo. Sabía de qué relaciones dependía, qué contratos daban el ingreso principal, dónde estaban los puntos débiles. Lo sabía porque ella misma había tejido esas relaciones y firmado esos contratos. Ignacio lo había olvidado. O quizá nunca le dio importancia. Pero ella lo recordaba. Por la mañana, cuando Ignacio se fue al trabajo, Isabela sacó del armario una vieja carpeta de documentos. Escrituras de constitución, contratos, arrendamientos, licencias, todo eso lo había tramitado ella en su día. El mayor proveedor de equipos con el que trabajaba Ignacio era un viejo amigo de su difunto padre. La empresa de logística que llevaba los pedidos a los clientes pertenecía a su hermana Laura, que años atrás se había ido al extranjero y había levantado allí su negocio. Los almacenes donde se guardaba el producto se alquilaban con un contrato a nombre de Isabela como apoderada, era más conveniente a efectos fiscales. Todo se sostenía sobre hilos que había trenzado ella. Y ella podía cortar esos hilos. Isabela tomó el teléfono y marcó el número de su hermana. Laura no respondió al instante, allí, en el extranjero, era de noche. Pero en cuanto oyó la voz de su hermana, lo entendió, algo había pasado. ¿Isabela? ¿Qué ocurre? Preguntó, alarmada. Isabela se lo contó. Breve, sin emociones de más, como si estuviera informando a un superior.
Le habló de los mensajes, de los planes de Ignacio, de que pensaba dejarla tirada. Laura escuchó en silencio y luego soltó una palabrota que hizo que Isabela sonriera sin querer. Lo mato, exhaló Laura. No, en serio, voy y mato a ese. No hace falta matarlo, la interrumpió Isabela con calma. Necesito tu ayuda. Ayuda legal. Hablaron más de una hora. Laura, jurista de nivel internacional, evaluó la situación al vuelo y empezó a hacer preguntas precisas. ¿Qué documentos tenía Isabela? ¿Qué contratos estaban a su nombre? ¿Había poderes? Isabela respondía, y con cada respuesta el plan se volvía más claro. Al final de la conversación Laura dijo, escucha, Isabela, si lo hacemos bien, se quedará con las manos vacías. Pero hay que actuar en silencio. No debe sospechar nada. Lo sé, respondió Isabela. El siguiente fue Víctor. Socio de Ignacio, copropietario del negocio, un hombre al que Isabela había presentado a su marido tiempo atrás. Se conocieron en una conferencia, hacía muchos años, y Isabela entendió de inmediato, era un tipo decente. Una rareza en su ambiente. Lo llamó y le pidió que se vieran. Víctor aceptó sin preguntas y se encontraron en un café pequeño a las afueras, lejos de sitios donde pudieran toparse con conocidos. Isabela le mostró la impresión del chat. Víctor leía en silencio y su cara se iba ensombreciendo. Cuando terminó, dejó las hojas a un lado y dijo en voz baja, siempre supe que Ignacio podía ser un cabrón. Pero tanto. Isabela, ¿qué quieres que haga? Nada especial, respondió ella. Solo no te pongas de su parte cuando empiece todo. No lo apoyes en el negocio. Yo pediré a los socios que rescindan contratos, tú no te opongas ni intentes convencerlos de lo contrario. Víctor la miró largo rato, luego asintió. De acuerdo. Siempre te he respetado, Isabela. Más que a él. Haz lo que tengas planeado. Después vinieron meses de preparación. Isabela interpretó el papel de esposa sumisa que no sabe nada y no sospecha nada. Ignacio presentó la demanda de divorcio, inició el proceso de reparto de bienes, y ella no se resistió. El abogado que contrató era un anciano, sencillo y honesto, sin ambiciones ni victorias ruidosas en su currículum. Justo el tipo de abogado que necesitaba para no despertar sospechas. Ignacio y Cristina estaban convencidos de que tenían la victoria en el bolsillo. Ni siquiera intentaban ocultarse, Isabela vio varias veces a Cristina salir del portal de su casa muy temprano, claramente después de pasar la noche en un piso que, legalmente, aún era común. Y mientras tanto Isabela, en silencio, hilo a hilo, cortaba todas las cuerdas que unían a Ignacio con su negocio. Acordó con los proveedores rescindir los contratos, no querían perder el vínculo con la hija del viejo amigo y socio. Laura aceptó retirar el contrato logístico. El dueño de los almacenes, al enterarse de que el contrato estaba a nombre de Isabela y no de Ignacio, accedió a no renovar el alquiler. Todo era legal, todo era conforme a la ley. Simplemente los socios decidieron que ya no querían trabajar con la empresa de Ignacio. Era su derecho. Y hoy, en la sala del tribunal, todo terminó. Ignacio se quedó con el piso, la casa de campo, el coche, el negocio. Cristina se quedó con Ignacio. E Isabela se quedó con el piso de sus padres y un billete de avión. Y una sonrisa fría en los labios. El taxi se detuvo frente al aeropuerto. Isabela pagó, se bajó y se dirigió a la entrada. En el bolsillo vibró el teléfono, era Laura. Contestó. Bueno, hermanita, ¿se hizo? Preguntó Laura. Se hizo, confirmó Isabela. Estoy en el aeropuerto. ¿Lo hiciste todo? En la voz de su hermana había inquietud. ¿Enviaste las cartas? Sí. Mañana todos los socios recibirán las notificaciones de rescisión de contrato. A la vez. Y tu empresa de logística también. Laura soltó el aire despacio. Vale. Entonces vuela. Aquí te esperan. Descansas, te recuperas. Y luego veremos qué hacer. Gracias, Lau, dijo Isabela en voz baja.
¿Por qué? Es lo normal, ayudar a una hermana. Se despidieron. Isabela pasó el control, facturó una maleta pequeña en la que llevaba solo lo imprescindible y se dirigió a la puerta de embarque. En la sala de espera había mucha gente, unos repasaban documentos con prisa, otros dormitaban con la cara pegada al móvil, otros bebían café en vasos de cartón. La vida normal de personas normales, cada una volando hacia algo, aspirando a algo, huyendo de algo. Isabela se sentó en un asiento libre junto a la ventana y miró la pista. Los aviones despegaban uno tras otro, dejando estelas blancas en el cielo gris. Se imaginó a Ignacio y a Cristina celebrando la victoria en algún restaurante caro. Se imaginó a él pidiendo champán, a ella riendo, planeando la reforma, eligiendo el papel pintado del salón. Imaginó cómo discutían cuándo vender el coche, cuánto sacarían por él y si merecía la pena cambiarlo ya por un modelo nuevo. Qué seguros estaban de haber ganado. La sonrisa volvió a rozarle los labios, la misma de aquella mañana en el tribunal. Solo que ahora tenía algo más, expectación. Mañana por la mañana Ignacio recibirá la primera llamada. De Víctor, de los socios, del banco. Y empezará la cuenta atrás. El castillo de naipes que él consideraba su negocio indestructible empezará a derrumbarse. Lento, inevitable, como el hielo que cede en primavera, primero una grieta, luego otra, y luego te hundes y entiendes que no hay salvación. Anunciaron el embarque de su vuelo. Isabela se levantó, tomó su bolso gastado y caminó hacia la puerta. Se volvió por última vez y miró la ciudad a través de los enormes ventanales de la terminal. La ciudad donde había vivido toda su vida. La ciudad que le dio todo, estudios, trabajo, amor y desengaño. Ahora se marchaba de allí y, cuando regresara, si regresaba, sería otra persona. El avión ganó altura y Isabela miró por la ventanilla las luces que se hacían pequeñas abajo. En algún lugar, entre esas luces, Ignacio y Cristina brindaban, convencidos de su victoria. En algún lugar, Liliana estaba sentada en su cocina y quizá pensaba en la extraña vecina que le había pedido transmitir un mensaje enigmático. En algún lugar, Víctor se preparaba para las llamadas del día siguiente que pondrían patas arriba la vida de su socio. E Isabela volaba hacia una vida nueva. Hacia su hermana, hacia el descanso, hacia una tregua antes del acto final. ¿Venganza? No, no venganza. Justicia. Recuperar lo que le pertenecía por derecho. Ignacio quería dejarla sin nada. Ahora el que se quedaría sin nada sería él. Y cuando eso ocurriera, cuando entendiera que había perdido, ella ya estaría lejos. Muy lejos. Alta en el cielo, en otro país, en otra vida. Isabela cerró los ojos y por primera vez en medio año sintió algo parecido al alivio. No alegría, para la alegría aún faltaba, pero alivio. El primer acto había terminado. El telón había caído. Por delante quedaban 4 actos más, y en cada uno de ellos su exmarido perdería cada vez más, hasta quedarse completamente solo, sin negocio, sin dinero, sin ilusiones. Y ella lo miraría desde fuera y sonreiría. Con esa misma sonrisa fría que él vio hoy en el tribunal y no entendió. No entendió que no era la sonrisa de una derrotada. Era la sonrisa de una cazadora que ya había colocado todas las trampas y ahora solo esperaba a que la presa cayera en ellas. El avión salió de las nubes y tras la ventanilla se abrió un cielo estrellado y sin fondo. Isabela miraba las estrellas y pensaba en lo que venía. En cómo Ignacio se revolvería, intentando salvar su negocio. Sobre cómo Cristina mostraría su verdadera cara cuando entendiera que el dinero se había acabado. Sobre cómo todo lo construido sobre mentiras y traición se derrumbaría de la noche a la mañana. Y sobre que, después de todo aquello, por fin sería libre. Libre del pasado, de las ilusiones, del hombre que durante 15 años se había aprovechado de su amor y de su fidelidad, y luego decidió tirarla como si fuera un objeto usado. La azafata trajo agua. Isabela dio las gracias, tomó un sorbo y volvió a reclinarse en el asiento. El cansancio cayó sobre ella de golpe, inesperado. Medio año de tensión constante, de juego, de fingimiento, pasaban factura. Podía relajarse. Al menos durante el vuelo.
Después vendría el encuentro con Laura, las conversaciones, la planificación de los siguientes pasos. Pero por ahora podía simplemente volar, mirar el cielo nocturno por la ventanilla y permitirse soñar un poco con cómo sería su nueva vida. Una vida sin Ignacio, sin humillaciones, sin la necesidad de ser alguien cómoda y silenciosa. Una vida en la que por fin sería ella misma. Esa Isabela que había olvidado durante los años de matrimonio. Fuerte, inteligente, capaz de defenderse. Y aunque esa fuerza, por el momento, solo se manifestara en una sonrisa fría y en una venganza cuidadosamente planificada, era el comienzo. El inicio del camino para volver a ser ella. Y abajo, en la ciudad que acababa de dejar, Ignacio y Cristina aún no sabían que su velada perfecta sería la última. Que mañana todo cambiaría. Que esos tórtolos felices, picoteando migajas ajenas, estaban a punto de acabar en una jaula sin salida. E Isabela sonrió por última vez antes de dormirse. Sonrió con esa misma sonrisa fría que decía más que cualquier palabra. La jugada estaba planeada a la perfección. Y apenas estaba empezando. El restaurante era de esos en los que los camareros se mueven sin ruido, como sombras, donde las copas tintinean con sonido de cristal fino y la cuenta llega dentro de una carpeta de cuero, procurando no mostrar las cifras con demasiada claridad. Ignacio pidió champán caro, francés, y ahora contemplaba cómo las burbujas subían en la copa alta de Cristina. Ella estaba sentada frente a él, brillando como un adorno de Navidad bajo la luz de la araña, y gorjeaba sobre la Reforma. Ignacio, mira, decía Cristina, deslizando en el móvil fotos de interiores. Quiero una cocina así. Mármol, tiradores dorados, electrodomésticos integrados. ¿A qué es preciosa? Ignacio asentía, sonreía, se sentía un vencedor. Hoy había terminado la vida vieja y había empezado la nueva. Se acabó Isabela con sus ojos siempre tristes, con sus reproches silenciosos, con esa costumbre de suspirar por las noches creyendo que él no la oía. Ahora estaba Cristina, luminosa, joven, admirándolo. Admirándolo de verdad, no acostumbrada a él como Isabela. Cristina lo miraba como si él fuera el centro del universo, y esa sensación embriagaba más que cualquier champán. Cristinita, dijo él, cubriéndole la mano con la suya. Haz la reforma que quieras. Pero primero vendamos tu piso viejo y luego. ¿El mío para qué? Lo interrumpió ella. Ahora tenemos 3 pisos. El tuyo, el mío y ese de los padres que le quedó a ella. Ese es el que vamos a vender, ¿no? Ignacio vaciló un instante. El piso de los padres de Isabela, por la sentencia, se quedaba para ella. Pero Cristina ya pensaba más allá, ya calculaba cómo exprimir al máximo la situación. Bueno, el piso de sus padres se lo dejaron por decisión del juez, empezó él con cautela. Pues se lo compramos. Cristina dio una palmada, como si acabara de inventar algo genial. Le ofrecemos una miseria, total, se quedó sin dinero. Aceptará. Y luego lo vendemos por el triple, el barrio es bueno. Ignacio resopló. Tenía lógica. Isabela de verdad estaba sin dinero, no tenía un trabajo serio, tenía que vivir de algo. Si le ofrecían varias veces menos por el piso. Aceptaría, no tendría opción. Y luego venderlo al precio de mercado, y con ese dinero. «Qué lista eres», dijo él, y le dio un beso a Cristina en los labios pintados. El teléfono vibró sobre la mesa. «Víctor». Ignacio frunció el ceño y rechazó la llamada. El socio llamaba por tercera vez aquella noche, pero hoy no era momento de negocios. Hoy era una fiesta. Víctor podía esperar hasta mañana. ¿Quién llama?, preguntó Cristina, dando un sorbo al champán. Víctor. Algo del trabajo. Luego lo veo. ¿Y a él no le molesta que estés conmigo? En su voz sonó curiosidad. ¿A Víctor? Ignacio se encogió de hombros. Es raro. Siempre consideró a Isabela como especial. Decía que era lista, que sin ella el negocio no habría despegado. Menuda tontería, ¿no? Ella movía papeles, tramitaba documentos. Cualquiera podría.
Cristina soltó una risita, e Ignacio le sirvió más champán. La noche era perfecta. Casi perfecta. Algo muy leve, imperceptible, le rascaba por dentro, pero Ignacio apartó esa sensación. Todo había salido como él quería. Isabela se quedó sin nada, él se quedó con todos los bienes, y ahora podían construir una vida nueva sin prisa. Estuvieron una hora más en el restaurante, pidieron postre y luego fueron a su casa. Cristina empezó enseguida a recorrer el piso, calculando qué mover, qué papel pintar arrancar, dónde colgar cuadros nuevos. Ignacio la miraba y pensaba que había hecho lo correcto. Una esposa joven, un negocio exitoso, un piso en el centro. ¿Qué más se podía pedir? Solo que el teléfono no dejaba de sonar. Víctor insistía. Ignacio, al final, silenció el móvil y lo tiró al sofá. Mañana. Mañana llamaría a todos, averiguaría qué pasaba. Hoy, que fuera fiesta. Lo que empezó a la mañana siguiente, Ignacio lo recordaría luego como una pesadilla de la que no conseguía despertar. Se despertó tarde, hacia las 10, con una ligera resaca del champán. Cristina aún dormía, extendida en su lado de la cama. Ignacio se levantó, se puso el albornoz y fue arrastrando los pies a la cocina a preparar café. Encendió el teléfono y vio 32 llamadas perdidas. Víctor había llamado 12 veces. La secretaria, 5. Números desconocidos, 15 más. Ignacio sintió como algo se le encogía por dentro. Malo. Tantas llamadas por la mañana era mala señal. Llamó a Víctor. Él respondió al primer tono. Ignacio, ¿dónde estás? La voz del socio sonaba extraña, dura. En casa. ¿Por qué? Preguntó Ignacio con cautela. Ven a la oficina. Urgente. Ahora mismo, soltó Víctor y colgó. Ignacio se quedó en la cocina, apretando el teléfono, y sintió como el miedo le subía despacio desde el estómago. Algo había pasado. Algo serio. Se vistió a toda prisa, no despertó a Cristina, salió del piso corriendo y se lanzó hacia la oficina. La oficina de su pequeña empresa ocupaba 3 salas en el segundo piso de un centro de negocios. Normalmente por la mañana estaba tranquilo, los empleados llegaban a las 9, no antes. Pero hoy había gente amontonada en recepción, la secretaria Lucía hablaba por teléfono con 2 auriculares a la vez, y Víctor estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando a Ignacio como si lo viera por primera vez. ¿Qué está pasando? Exhaló Ignacio. Víctor, en silencio, le tendió un fajo de papeles. Cartas. Notificaciones oficiales de rescisión de contratos. Ignacio empezó a leer la primera, del mayor proveedor de equipos. Le notificamos la rescisión del contrato de suministro número. Luego venían fórmulas jurídicas cuya esencia era simple, el proveedor ya no quería trabajar con ellos. Motivo, cambio de estrategia de la empresa. Plazo de rescisión, inmediato. Ignacio agarró la segunda carta. La empresa logística que distribuía sus productos a los clientes. Lo mismo. Rescisión inmediata del contrato, sin explicación de los motivos. La tercera carta, del propietario de los almacenes. La cuarta, de otro proveedor, más pequeño. ¿Qué es esto? Roncó Ignacio. ¿Qué significa? Significa, Ignacio, que estamos jodidos, dijo Víctor con dureza. Todos los contratos principales han sido rescindidos. El mismo día. Al mismo tiempo. Como si fuera una orden. ¿Pero por qué? Ignacio sentía cómo le temblaban las manos. Si todo iba bien. Pagábamos a tiempo, no había reclamaciones. No lo sé, Víctor se encogió de hombros, pero en sus ojos había algo que puso a Ignacio en alerta. Tal vez deberías preguntárselo a Isabela. ¿A Isabela? Repitió Ignacio, aturdido. ¿Qué tiene que ver ella aquí? Víctor sonrió con sorna, una sonrisa en la que no había nada amable. Ignacio, ¿te acuerdas siquiera de cómo firmamos esos contratos? ¿Quién negociaba con los proveedores? ¿Quién encontraba a los logísticos? ¿Quién alquilaba los almacenes?
Ignacio guardó silencio. Lo recordaba vagamente, como a través de una niebla. Cuando empezaron, hacía muchos años, él se ocupaba de la estrategia y de buscar clientes, y Isabela. Isabela llevaba los papeles. Pero no solo eso. Ella iba a ver a los proveedores, negociaba, firmaba documentos. Decía que el mayor proveedor era un viejo amigo de su padre. La empresa logística se la recomendó su hermana Laura. Los almacenes los encontró a través de unos conocidos suyos. Dios mío, susurró Ignacio. Ella no pudo hacer eso. Pudo, lo interrumpió Víctor. Y por lo visto, eso es exactamente lo que hizo. La traicionaste, Ignacio. Y resultó ser más lista que nosotros dos. Ignacio se dejó caer en la silla, sintiendo como las piernas le flaqueaban. En su cabeza pasaban fragmentos de recuerdos, Isabela yendo a reuniones con socios, volviendo con contratos firmados, él elogiándola, dándole una palmada en el hombro, diciendo bien hecho, mientras ya pensaba en otras cosas. En lo bien que se veía con el traje nuevo. En qué coche compraría el año siguiente. En la chica nueva de ventas que a veces pasaba por la oficina y tenía unas piernas bonitas. Nunca pensó que Isabela no fuera solo una ayudante. Que fuera la base. El pilar. Que sin ella todo aquello no se sostenía. ¿Y ahora qué? Preguntó con la voz ronca. Víctor suspiró y se sentó frente a él. Ahora intentaremos encontrar nuevos proveedores. Pero entiendes, Ignacio, que eso lleva tiempo. Meses, quizá. Hay que negociar, firmar papeles, organizar los suministros. Y tenemos mercancía en los almacenes por valor de $25,000. Mercancía que ahora no podemos enviar a ningún sitio porque los logísticos se han negado. Y los clientes esperan los pedidos, según los contratos, en una semana debemos hacer los envíos. Si no los hacemos, habrá penalizaciones. Multas enormes. ¿Y si encontramos otros logísticos? Ignacio se aferraba a un clavo ardiendo. Lo estamos intentando, asintió Víctor. Pero inflan los precios. 3 veces más de lo que pagábamos. Si aceptamos, trabajaremos a pérdidas. ¿Y el banco? Otro horror cruzó la mente de Ignacio. Tenemos un crédito avalado con esos contratos. Víctor asintió en silencio. Sí, había un crédito. Un crédito grande, que habían pedido hacía medio año para ampliar el negocio. El banco había concedido el dinero con la garantía de contratos estables con socios fiables. Si los contratos se rescinden, el banco exigirá el reembolso anticipado. Y no hay dinero para eso, todo se fue a comprar mercancía que ahora yace como peso muerto en los almacenes. Ignacio se cubrió el rostro con las manos. Ayer mismo estaba sentado en un restaurante, bebiendo champán y haciendo planes para el futuro. Y hoy todo se derrumbaba como un castillo de naipes. Y en su cabeza giraba una sola idea, fue Isabela. Isabela lo hizo. La Isabela callada y sumisa, a la que él consideraba un ratón gris, a la que pensaba desechar como un mueble viejo. Ayer, en el juzgado, sonreía, murmuró. Sonreía de una forma tan rara. Entonces no lo entendí. No entendiste muchas cosas, dijo Víctor. Y en su voz había una rabia tan abierta que Ignacio se estremeció. No entendiste quién construyó este negocio. No entendiste sobre quién se sostenía todo. Pensabas que eras tan listo, tan exitoso. Y simplemente tuviste suerte de que tu mujer no fuera una idiota. Escucha, Víctor. Empezó Ignacio. No, lo cortó Víctor. Ahora no es momento de hablar. Hay que salvar la empresa. Si es que aún se puede salvar. Yo llamaré a viejos conocidos, intentaré negociar. Tú encárgate de los clientes, explica la situación, pide aplazamientos. Y reza para que Isabela se detenga aquí. Pero Isabela no se detuvo. Los 3 días siguientes fueron un infierno. Ignacio llamaba a todos los que conocía, intentaba encontrar nuevos proveedores. Los que aceptaban trabajar ponían condiciones, pago por adelantado, sin aplazamientos, precios inflados.
Los logísticos o se negaban o decían cifras que mareaban. Los clientes llamaban cada hora, exigían la mercancía. Amenazaban con multas por incumplimiento de plazos. El banco envió una carta exigiendo explicaciones sobre la situación de los contratos. Y luego llegaron de Hacienda. Una inspección. Repentina, extraordinaria. Ignacio miraba a las personas serias, de uniforme, hurgando en los papeles, y comprendía, esto también era cosa de ella. Isabela conocía todos los entresijos de su contabilidad, todos los puntos donde se podían encontrar irregularidades. Y ahora Hacienda las encontraba una tras otra. Cristina llamaba 10 veces al día. Al principio exigía dinero para la reforma. Luego se indignaba porque él no respondía. Después empezó a enfadarse, a gritar, a acusarlo de ocultar algo. Ignacio no sabía qué decirle. ¿Contarle la verdad? Que el negocio se estaba hundiendo, que no habría dinero, que en vez de pensar en reformas habría que pensar en cómo pagar las deudas. La noche del cuarto día estaba sentado en la oficina vacía, todos los empleados ya se habían ido, y miraba por la ventana la ciudad oscura. Víctor se había marchado una hora antes, lanzando al despedirse, Ignacio, hago lo que puedo. Pero te digo la verdad, hay pocas posibilidades. Nos están expulsando del mercado. Metódica y profesionalmente. Ignacio sacó el teléfono y buscó el número de Isabela. El antiguo, el de casa. Llamó. Tonos largos, luego el buzón de voz. Colgó sin dejar mensaje. Probó con el móvil, el abonado estaba fuera de cobertura. Como si se hubiera disuelto en el aire. Intentó recordar que sabía de su hermana Laura. Hacía tiempo que se había ido al extranjero, se había convertido en abogada, bastante exitosa, según recordaba Ignacio. Isabela mencionaba a veces que Laura trabajaba en un gran despacho internacional, llevaba casos complejos. Y además Laura tenía su propia empresa logística, la misma que el día anterior había rescindido el contrato con ellos. Y entonces a Ignacio le cayó la ficha. De verdad. Como un mazazo en la cabeza. Isabela no solo se había ofendido y decidido vengarse. Lo había planeado. Durante mucho tiempo. Con cuidado, recurriendo a ayuda profesional. Su hermana abogada, todos esos contratos, la inspección fiscal repentina. Era una operación. Una operación pensada, fría y despiadada para destruir su negocio. Y él, imbécil, pensó que ella era un ratoncito silencioso. Pensó que podía dejarla tirada y que ella simplemente se resignaría, se iría a su pisito heredado de los padres y se pondría a llorar en la almohada. Pero ella. Sonó el teléfono. Cristina. Otra vez. Ignacio miró la pantalla, suspiró y respondió. Ignacio, ¿cuándo vienes a casa? En su voz se oía irritación. Llevo todo el día sola. Te echo de menos. ¿Vamos a algún sitio? Cristina, tengo problemas en el trabajo, empezó él, agotado. ¿Qué problemas ahora? Ella no oía el cansancio en su voz. O no quería oírlo. Ignacio, me prometiste dinero para la reforma. Tengo que pagar a los obreros. Cristina, ahora no puedo. Hay problemas serios con el negocio. Los socios han dejado de trabajar con nosotros, los clientes exigen entregas que no podemos cumplir. Se quedó callada un segundo y luego preguntó con otro tono, ¿o sea que no va a haber dinero? Ahora no. Necesito tiempo para arreglarlo todo. ¿Cuánto tiempo? La voz se endureció. No lo sé. Quizá un mes, quizá más. Silencio largo. Después Cristina alzó la voz, Ignacio, ¿me estás vacilando? Dejé el trabajo por ti, pensé que me ibas a mantener. ¿Y ahora me dices que no hay dinero? No digo que no haya en absoluto. Solo que ahora es un periodo difícil. ¿Qué te den? Gritó, y colgó. Ignacio se quedó en la oscuridad de la oficina, con el teléfono muerto en la mano, y por primera vez en muchos años se sintió verdaderamente solo. Ayer lo tenía todo, negocio, piso, una mujer joven y guapa a su lado.
Y hoy el negocio se resquebrajaba, Cristina le chillaba exigiendo dinero, y delante asomaban deudas, multas y el derrumbe total de todo lo que había construido durante 15 años. Y en todo aquello había una sola culpable, una mujer a la que él consideraba gris e invisible. A la que pensaba tirar como una cosa inútil. Y que resultó ser muchísimo, muchísimo más inteligente y peligrosa de lo que él habría imaginado. Ignacio se levantó, apagó la luz de la oficina y salió a la calle. La ciudad seguía con su vida, farolas encendidas, coches circulando, gente apresurada con sus asuntos. Una tarde normal de un día normal. Para todos menos para él. Para él era la tarde en que su mundo empezaba a desmoronarse. Lentamente, pero de forma inevitable. Y él no podía detenerlo. Porque contra él trabajaba una mujer que conocía su negocio mejor que él mismo. Una mujer con contactos, recursos y, sobre todo, un motivo. Venganza. Venganza fría, calculada. Y aquello era solo el principio. A la mañana siguiente, lo primero que ocurrió fue la llamada del encargado del complejo de almacenes. Ignacio apenas había logrado despertarse cuando el teléfono vibró con insistencia en la mesilla, obligándolo a incorporarse como si le hubiera dado una descarga. Ignacio Castillo, tenemos un problema. La voz al otro lado sonaba disculpándose, pero firme. El alquiler vence en 3 días. Me han dicho que le avise, no habrá prórroga. Por favor, desalojen el local. ¿Cómo que no habrá? Ignacio sintió que se le helaba el interior. Si tenemos contrato hasta fin de año. El contrato estaba a nombre de su esposa. Ella era nuestra persona de contacto. Ahora se ha puesto en contacto con la dirección y ha pedido rescindir el alquiler. No podemos negarnos, legalmente está todo limpio, el hombre hizo una pausa. Lo siento de verdad. Pero es su derecho. Ignacio lanzó el teléfono sobre la cama y gritó, tanto que Cristina, que dormía a su lado, se incorporó con un chillido asustado. ¿Qué te pasa?, murmuró ella, frotándose los ojos. Todo se va a la mierda. Rugió él y se metió en el baño, dando un portazo que hizo temblar el espejo. El agua de la ducha le golpeaba los hombros, caliente, casi abrasadora, pero Ignacio no sentía la temperatura. Pensaba en los almacenes llenos de mercancía por valor de $25,000 que en 3 días tendría que vaciar. ¿A dónde llevar esa mercancía? Otros almacenes pedirían una barbaridad por un alquiler urgente. Y si no lo sacaba, perderían todo, el propietario tenía derecho a disponer de lo abandonado como quisiera. Salió de la ducha, se vistió y, sin desayunar, se lanzó hacia la oficina. Víctor ya estaba allí, sentado ante el ordenador, y su cara era tal que Ignacio entendió al instante, las malas noticias se multiplicaban como bacterias en un caldo tibio. 2 clientes grandes han rescindido los contratos, dijo Víctor sin saludar. Alegan que no podemos garantizar entregas a tiempo. Exigen penalización. 300,000 cada uno. ¿De dónde sacaron información de nuestros problemas?, roncó Ignacio. ¿Alguien lo filtró? Víctor se encogió de hombros. ¿Quizá los empleados hablan? ¿O quizá? Se calló, pero Ignacio lo entendió. ¿Quizá Isabela? ¿Quizá también se había ocupado de eso? Contó a la gente adecuada que la empresa hacía agua. La semana siguiente fue un infierno estirado en el tiempo, con días interminables y dolorosos. Ignacio iba de un lado a otro entre la oficina, los almacenes y reuniones con posibles socios que escuchaban sus propuestas con interés educado pero frío, y luego rechazaban alegando falta de capacidad o condiciones poco adecuadas. Llamaba a viejos conocidos, pedía ayuda, algunos aceptaban, pero con condiciones que significaban trabajar a pérdida. Cristina llamaba todos los días. Por la mañana, al mediodía, por la noche. Siempre con la misma pregunta, ¿cuándo habrá dinero? Necesitaba pagar a los obreros, comprar muebles, encargar cortinas nuevas. Al principio Ignacio intentaba explicarle que las cosas iban mal, que había que esperar, pero ella no quería escuchar. O no podía entenderlo. Para ella el mundo giraba en torno a la reforma y las compras, y los problemas del negocio eran algo lejano e irreal. Ignacio,
pero si me lo prometiste, se quejaba al teléfono. Ya le di una señal al diseñador, está esperando el resto. ¿Qué le digo? Dile que se retrasa, respondía Ignacio, agotado. ¿Qué retraso? ¿Cuánto? La voz se volvía caprichosa. No lo sé. Tal vez un mes. Tal vez 2. ¿2 meses? Chilló tanto que él apartó el móvil de la oreja. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Tengo que vivir en este piso hecho polvo? El papel pintado es viejo, las baldosas del baño están rajadas. Cristina, mi negocio se está hundiendo. Estalló él. ¿Lo entiendes? Ahora no estoy para papeles pintados. ¿Y a mí qué? Replicó ella con aspereza. Es tu problema. Tendrías que haberlo pensado todo. Tan empresario de éxito que eres, como presumes. Él colgó sin despedirse. Tenía un nudo en la garganta, de rabia mezclada con desesperación. Empresario de éxito. Sí, así se veía a sí mismo. Pensaba que lo había logrado todo solo. Que era un crack, que era listo. Y ahora resultaba que todo su éxito descansaba sobre un cimiento que había puesto Isabela. Y cuando ella sacó ese cimiento, todo se derrumbó como un castillo de arena bajo una ola. Pasaron unos días más. Tuvieron que desalojar los almacenes de urgencia, trasladar la mercancía a otro sitio pagando una fortuna. El banco envió una exigencia oficial de reembolso anticipado del crédito, la suma era tal que a Ignacio se le nubló la vista al leer las cifras. No tenía con qué pagar. Todo lo que había se fue en comprar mercancía, en pagar nuevos almacenes, en intentar reanudar la actividad con proveedores nuevos. Y entonces llegaron las citaciones judiciales. Los clientes presentaron demandas por incumplimiento de plazos de entrega. 7 demandas por un total de $30,000. Hacienda impuso multas y recargos por $6,000. Ignacio estaba sentado en la oficina con todos esos papeles extendidos delante y sentía cómo la realidad se le deslizaba bajo los pies, como le pasa a un hombre que se hunde y comprende que no hay fondo, que la superficie está cada vez más lejos. Víctor, llamó Ignacio a su socio, que estaba en la habitación contigua. ¿Estamos acabados? Víctor entró, se sentó frente a él y durante un buen rato guardó silencio, observando sus propias manos. No lo sé, Ignacio, dijo al fin. Si encontramos un inversor, si los clientes aceptan un aplazamiento, si el banco nos da tiempo. Demasiados sí. Demasiados. ¿Y si no encontramos nada? Entonces, quiebra. Venta de activos. Deudas. Entiendes que el piso, la casa de campo, el coche. Todo irá a subasta. Ignacio asintió. Lo entendía. Entendía que todo lo que había ganado en el juicio, todo lo que le había quitado a Isabela, ahora se lo llevarían los alguaciles. El piso con vistas al parque, la casa de campo, el coche. Todo se convertiría en dinero para pagar deudas. Y lo más probable era que ni siquiera ese dinero bastara. Tengo que encontrar a Isabela, dijo. Hablar con ella. Quizás se detenga si se lo pido. Víctor esbozó una sonrisa amarga. ¿De verdad crees que se detendrá? ¿Después de lo que le hiciste? Hay que intentarlo, dijo Ignacio con terquedad. Contrató a un detective privado. Un hombre de mediana edad, con rostro cansado y la costumbre de hacer clic con el bolígrafo, escuchó el encargo y prometió resultados en un par de días. Cumplió su promesa, 3 días después llamó y le informó de que la exesposa de Ignacio había volado al extranjero, a casa de su hermana. Llevaba allí ya un mes. La hermana, Laura, trabajaba en un gran bufete jurídico internacional, especializada en litigios corporativos. Además, tenía su propia empresa logística, bastante exitosa. La misma empresa logística que rescindió el contrato con ustedes, añadió el detective. Curiosa coincidencia, ¿no? Ignacio colgó y se quedó inmóvil, mirando la pared. No era una coincidencia. Nada allí era casual. Todo estaba planeado. Isabela se había ido con su hermana abogada, y juntas habían diseñado esta operación.
La rescisión de contratos, la inspección fiscal, la filtración de información a los clientes. Todo formaba parte de un plan. Un plan frío, despiadado y perfectamente calculado para destruir su negocio. Recordó cómo Víctor decía en su día que Isabela era inteligente. Que sin ella el negocio no habría despegado. Entonces Ignacio lo había descartado, pensando que exageraba. Ahora entendía que Víctor tenía razón. Isabela no solo era inteligente. Era peligrosa. Porque había unido inteligencia con paciencia y método. Esperó el momento adecuado, reunió información, estableció contactos. Y cuando él la traicionó, no lloró ni armó un escándalo. Simplemente puso el plan en marcha. Ignacio sacó el teléfono e intentó llamar a Isabela una vez más. El abonado estaba fuera de cobertura. Intentó escribirle. El mensaje no se entregó. Ella lo había bloqueado en todas partes. Lo había cortado, como se corta una parte podrida de un cuerpo sano. Por la tarde fue al piso heredado de Isabela. Aquel mismo apartamento tipo Khrushchevka en el cuarto piso que ella había recibido en herencia. El piso estaba vacío, no había luces encendidas en las ventanas. Ignacio llamó a la puerta de al lado. Abrió una mujer mayor, la recordaba vagamente, creía que Isabela la llamaba Liliana. Isabela no está, dijo la vecina, mirándolo con frialdad. Se fue. A casa de unos familiares. ¿No sabe cuándo volverá? No lo sé. Y, sinceramente, joven, después de lo que usted le hizo, yo en su lugar no esperaría que quisiera hablar con usted. La mujer iba a cerrar la puerta, pero Ignacio dio un paso adelante. Escuche, necesito mucho ponerme en contacto con ella. Es importante. ¿Quizá tiene su número? Liliana lo miró con tal desprecio que Ignacio retrocedió instintivamente. No tengo su número. Y aunque lo tuviera, no se lo daría. Usted hizo su elección, Ignacio Castillo. Con esa rubia suya. Ahora apanecelas. Cerró la puerta delante de sus narices. Él bajó las escaleras, salió a la calle y encendió un cigarrillo, aunque llevaba 5 años sin fumar. Le temblaban las manos al acercar el mechero. Todo se venía abajo. El negocio, el dinero, la relación con Cristina, que en los últimos días ni siquiera ocultaba su irritación y decepción. Ella quería a un hombre exitoso y con dinero, y había acabado con un perdedor lleno de deudas. Ignacio sentía que ella se marcharía. Se marcharía en cuanto comprendiera del todo que no habría dinero. Recordó cómo, apenas un par de meses atrás, se sentía un vencedor. Cómo se embriagaba de su éxito, de su importancia. Cómo miraba a Isabela por encima del hombro, considerándola gris y sin interés. Cómo planeaba con Cristina deshacerse de su esposa y dejarla sin nada. Y ahora era él quien se quedaba sin nada. Y no era casualidad. Era un pago. Un pago por la traición, por la arrogancia, por creerse más listo que todos. Una semana después llegó una citación de un abogado. Ignacio fue a la reunión con cierta esperanza, tal vez el abogado encontraría una salida, le diría cómo salvarse. El abogado, un hombre de unos 45 años, con ojos inteligentes y un traje caro, lo escuchó, revisó los documentos y negó con la cabeza. Ignacio Castillo, se lo diré claramente, jurídicamente no puede hacer nada. Todos los contratos estaban a nombre de su exesposa como apoderada. Ella tenía plenas facultades para rescindirlos. Actuó dentro de la ley. Pero lo hizo a propósito. Ignacio golpeó la mesa con el puño. Lo hizo adrede para destruirme. Es posible, asintió el abogado. Pero no podrá demostrar mala fe. Formalmente, cada socio tenía derecho a rescindir el contrato. Y eso es lo que hicieron. Por voluntad propia. Su exesposa no obligó a nadie. Guardó silencio un momento, hojeando los papeles. ¿Y esto qué es? Señaló un documento con el dedo. Ignacio se inclinó para mirar. Un contrato con alguna empresa extranjera. Su firma. Pero no recordaba haber firmado algo así. ¿Qué es esto? Repitió. Un contrato de préstamo.
Por $20,000. Firmado hace 6 meses. ¿De verdad lo firmó? No. Ignacio agarró el documento. Yo no firmé esto. Es una falsificación. El abogado negó con la cabeza. La pericia indica que la firma es auténtica. Y el sello de su empresa también. Pero no lo recuerdo. Yo no firmé eso. Puede que lo firmara dentro de un paquete de documentos, sin leerlos. A veces los empresarios firman montones de papeles, se encogió de hombros el abogado. O quizá alguien tenía un poder para firmar en su nombre. Y entonces Ignacio lo recordó. El poder general. El mismo que le había dado a Isabela hacía unos 5 años. Para simplificar el papeleo. Ella le dijo que así era más cómodo, que alguien pudiera firmar documentos en su ausencia. Él confiaba en ella, no leyó el texto del poder. Simplemente firmó donde hacía falta y se olvidó. Mi esposa tenía poder, murmuró con la voz áspera. ¿General? Precisó el abogado. Sí. Entonces todo encaja. Tenía derecho a firmar documentos en su nombre. Este contrato de préstamo es jurídicamente válido. Y ahora la empresa extranjera exige la devolución del importe con intereses. Más penalizaciones por demora. Sea alrededor de $25,000, el abogado cerró la carpeta. Ignacio Castillo, debo advertirle, si no paga, presentarán demanda en un tribunal internacional. Y ganarán. Y luego ejecutarán contra su patrimonio. Ignacio estaba sentado en la butaca y el mundo a su alrededor se balanceaba como la cubierta de un barco en una tormenta. $25,000. Más la deuda con el banco. Más las multas a los clientes. Más Hacienda. Ya no era solo el hundimiento del negocio. Era la ruina total. Eso de no quedarse con nada. Con absolutamente nada. Salió del despacho del abogado. Se sentó en el coche, el mismo que pronto le embargarían por deudas, y se quedó allí, mirando al vacío. En su cabeza giraba una sola idea, Isabela lo había hecho. La Isabela callada y sumisa, a la que él consideraba débil. Ella, metódicamente, paso a paso, había destruido todo lo que él construyó durante 15 años. Y lo había hecho de modo que, jurídicamente, ella estaba limpia. No había infringido ninguna ley. Solo había usado las herramientas que él mismo le había dado, el poder, los contratos, las conexiones. El teléfono vibró. Un mensaje de Cristina: Ignacio, tenemos que hablar. Hablar en serio. Sabía de qué iba a hacer esa conversación. Ella se iría. Cristina, joven y guapa, por la que él destruyó su matrimonio, traicionó a su esposa y lo perdió todo, se iría con otro. Con alguien que tuviera dinero. Porque para ella él no era una persona, sino una cartera. Cómoda, exitosa, rica. Y ahora ya no era nada de eso. Ignacio arrancó el coche y condujo a casa. A la casa que pronto dejaría de ser su casa. A la mujer que pronto dejaría de estar a su lado. A una vida que se había convertido en cenizas. Y en algún lugar lejano, en el extranjero, en calor y comodidad, Isabela probablemente tomaba café con su hermana y sonreía. Con esa misma sonrisa fría que él vio en el tribunal y que entonces no entendió. No entendió que era la sonrisa de alguien que ya había ganado. Que había colocado todas las trampas y ahora solo observaba cómo la víctima caía en ellas, una tras otra. Y no había salida. Ninguna. El piso recibió a Ignacio con un silencio sepulcral. Entró, se quitó los zapatos y escuchó, ni un sonido. Normalmente a esa hora Cristina veía algún programa en la tele, hablaba por teléfono con amigas o hojeaba catálogos de muebles en la tablet. Ahora estaba todo en silencio, como si no hubiera nadie. Fue al salón, vacío. A la cocina, nadie. En el dormitorio encontró a Cristina sentada en la cama, con una maleta a sus pies. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Cristina alzó la vista hacia él. El maquillaje no estaba corrido, el peinado impecable, no había llorado, no estaba destrozada. Simplemente se estaba yendo.
Me voy, dijo, breve. ¿A dónde? Preguntó él, estúpidamente, como quien aún no quiere aceptar la realidad. Con Luis. Me propuso quedarme en su casa hasta que me aclare, cerró la maleta sin mirar a Ignacio. ¿Con Luis? Repitió él. ¿Qué Luis? El que conocí en el gimnasio. Cristina se encogió de hombros. Es dueño de una cadena de tiendas. Un tipo normal, con dinero. No como tú. Se puso en pie y agarró la maleta. Ignacio, yo no me lié contigo para vivir en la miseria. Me prometiste una vida bonita, dinero, viajes. ¿Y qué he recibido? Deudas, problemas y tu cara agria todo el día. Cristina, espera, dio un paso hacia ella. Son dificultades temporales. Lo arreglaré, encontraré inversores, levantaremos el negocio. Ella se rió, y en esa risa no había nada amable. Ignacio, ¿tú mismo te crees lo que dices? Has quebrado. Del todo. Tu exmujer te aplastó. ¿Y sabes qué? La entiendo. Cristina se dirigió a la puerta, e Ignacio fue detrás. ¿La entiendes? Sintió que la rabia le hervía por dentro. Si tú misma querías que me divorciara de ella. Lo exigías. Decías que estabas harta de esconderte. Lo quería, asintió Cristina, deteniéndose en el recibidor. Pero pensaba que eras más listo. Pensaba que lo habías calculado todo. Y resultaste ser un idiota, Ignacio. Un idiota normal que subestimó a su esposa. Era callada, ¿verdad? ¿Sumisa? Pues resultó ser 100 veces más lista que tú. Se puso los zapatos y se acomodó el pelo frente al espejo. Por cierto, dale recuerdos si algún día la ves. Dile que la vieja idiota, como tú la llamabas, no era tan vieja. Y desde luego no era idiota. Abrió la puerta y se fue sin volver la cabeza. Ignacio se quedó en el recibidor, escuchó el taconeo bajando por la escalera y el portazo de la puerta del portal. Luego pasó al salón, se desplomó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Quería gritar, romper platos, destrozar muebles. Pero solo se quedó sentado, ni siquiera le quedaban fuerzas para la rabia. Cristina se fue. Fácil, sin remordimientos, como se sale de una tienda donde no encontraste nada que te convenciera. Para ella, él era un producto que dejó de cumplir expectativas. Ignacio siempre se había considerado cínico, pensaba que entendía a la gente, que la veía por dentro. Y resultó que a él lo usaron como se usa un cajero, metes la tarjeta, sacas el dinero y sigues tu camino. Los días siguientes se convirtieron en un espectáculo absurdo. El lunes llegaron los agentes judiciales, 2 hombres de mediana edad, educados e indiferentes, como médicos en una morgue. Recorrían el piso metódicamente, apuntando en un papel todo lo que veían: televisor, sofá, mesa, armarios. Esto queda embargado, decía el mayor, señalando los muebles. No se puede vender ni sacar. Hasta la resolución judicial por las deudas. Ignacio asentía en silencio. Ya sabía cómo acabaría. Venderían el piso en subasta, el dinero iría a pagar deudas. La casa de campo, el coche, lo mismo. Y aún así no alcanzaría para cubrirlo todo. Quedarían deudas con las que tendría que vivir. Si es que podía vivir. Cuando se fueron, Ignacio se sirvió whisky, la última botella de las que compraba para celebraciones, y se sentó junto a la ventana. Fuera era un día normal, la gente iba a lo suyo, sin saber ni interesarse por desgracias ajenas. En algún lugar estaba Isabela. No, no estaba. Se había ido, había volado a casa de su hermana, lejos de él, lejos de aquella pesadilla que ella misma había desatado. Ignacio bebía whisky y en su cabeza giraba una pregunta: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo una mujer silenciosa e invisible pudo destruir su vida con tanta maestría? Recordó su matrimonio. 15 años. 15 años que ahora parecían otro mundo, otra vida. Isabela siempre estaba cerca, siempre apoyaba, hacía su trabajo en silencio, llevaba la contabilidad, tramitaba documentos, iba a reuniones con socios. Él lo daba por sentado,
como se da por sentado el amanecer o el cambio de estaciones. Le parecía que así debía ser, que ella existía para sostener su vida. Y hasta cuando empezó a engañarla, cuando tuvo un romance con Cristina, no sentía culpa. Va, una amante joven. Lo normal para un hombre exitoso, lo hace todo el mundo. ¿E Isabela? Isabela aguantaría. Siempre aguantó. Solo que esta vez no aguantó. Simplemente dejó de aguantar y empezó a actuar. Y ahora Ignacio entendía cuánto había perdido. No el piso, no el negocio, no el dinero. Había perdido a la mujer que era su apoyo, su retaguardia, su fuerza. Solo que lo entendió demasiado tarde. El martes llamó Víctor y le pidió verse. Quedaron en un café pequeño a las afueras, donde no corrían el riesgo de toparse con conocidos. Víctor parecía cansado, envejecido por esas semanas. Pidió café, calló un rato y luego habló. Ignacio, ya no puedo más, dijo. La empresa está muerta. He presentado los papeles de quiebra. Lo siento. Ignacio asintió. Se lo esperaba. Lo entiendo, dijo. No, no lo entiendes, Víctor negó con la cabeza. No hablo solo de la empresa. Hablo de nosotros. De la sociedad. Ignacio, me da vergüenza ser tu socio después de lo que le hiciste a Isabela. ¿Y qué tiene que ver Isabela? Ignacio sintió como dentro de él se despertaba una rabia defensiva. Eso es cosa nuestra. ¿A ti qué te importa? Me importa porque yo la respetaba, dijo Víctor con dureza. Ella vino a verme hace unos meses. Me enseñó tu chat con Cristina. ¿Sabes lo que ponía ahí? Ignacio guardó silencio. Tú y esa rubia tuya hablaban de cómo dejar tirada a Isabela. De cómo dejarla sin un céntimo. La llamaban vieja idiota. Se reían de ella, Víctor apretó los puños sobre la mesa. Me lo enseñó y me pidió una sola cosa. ¿Sabes cuál? No dinero. No venganza. Me pidió simplemente que no me pusiera de tu lado cuando empezara todo. Eso es todo. Y yo acepté. Porque ella tenía razón. Te portaste como un auténtico cerdo, Ignacio. Yo amaba a Cristina, intentó justificarse Ignacio. ¿Amabas? Víctor soltó una carcajada amarga. ¿Y dónde está ahora? Huyó en cuanto se acabó el dinero. Esa es toda tu amor. Y Isabela pasó 15 años construyendo contigo una vida, un negocio, un hogar. Y tú la tiraste como basura. ¿Para qué? ¿Por esa muñeca pintada que ni siquiera esperó a que se asentara el polvo? Ignacio calló. No tenía nada que rebatir. Víctor tenía razón. En todo. Y lo que más lo mataba era que Ignacio lo entendía. Entendía que había sido un idiota. Que cambió lo real por una falsificación. Que se creyó su propia importancia y se olvidó de quien cargó de verdad con todo aquel peso durante años. Isabela decía que tú eras listo, continuó Víctor. Te defendía cuando yo dudaba de tus decisiones. Decía que solo estabas cansado, que llevabas mucho encima. Y tú, a sus espaldas, planeabas cómo deshacerte de ella. ¿Sabes? Yo siempre me consideré un tipo decente. Pero después de esto entendí que soy capaz de despreciar. De despreciar de verdad. Y a quien desprecio ahora es a ti, Ignacio. Víctor se levantó, dejó dinero en la mesa para el café. Ya no somos socios. Ni amigos. Nada. Adiós. Se dio la vuelta y salió del café. Ignacio se quedó solo, apurando el café ya frío, y sintió como por dentro crecía un vacío. Lo había perdido todo. El negocio, el dinero, los bienes, a Cristina, a Víctor. Se quedó completamente solo en aquella ciudad enorme e indiferente. Y lo peor era que él tenía la culpa de todo. Él mismo destruyó su vida creyendo que estaba construyendo otra, mejor. Y solo levantó ruinas. Esa misma tarde sonó el teléfono. Un número desconocido. Ignacio respondió sin demasiado interés por quién fuera. ¿Ignacio? Oyó una voz que le heló la espalda. Isabela.
Era Isabela. Su voz, su entonación. Pero distinta. Firme, fría, tranquila. Isabela, roncó él. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. Lo sé, lo interrumpió ella. Vi que me buscabas. Hasta contrataste a un detective. Tiraste el dinero a la basura, dinero que ya de por sí no tienes. Isabela, perdóname, por favor, las palabras se le escaparon solas. Fui un idiota. Lo entendí todo. Perdóname. Empecemos de cero. Ella se rió. Bajo, casi con tristeza. ¿Empezar de cero? Ignacio, ¿de verdad crees que, después de todo, yo querría volver? ¿Volver con un hombre que hablaba con su amante de cómo dejarme sin nada? ¿Qué me llamaba vieja idiota? Yo no lo decía en serio. Casi gritaba al teléfono. Eso lo decía Cristina, y yo solo. Asentías, terminó Isabela. Sí, leí los mensajes. Todos. No solo asentías, Ignacio. Tú mismo proponías opciones para dejarme sin dinero. Para demostrar que yo no tenía nada que ver con el negocio. ¿Lo olvidaste? Él calló. Lo recordaba. Recordaba cada palabra de aquella conversación, que ahora le parecía ajena, como si la hubiera escrito otra persona. Querías dejarme sin nada, continuó Isabela con calma. Enhorabuena. Ahora el que se ha quedado sin nada eres tú. Todo lo que me arrebataste en el juicio pronto te lo quitarán para pagar deudas. El piso, la casa de campo, el coche. Y ni siquiera eso bastará para cubrirlo todo. Te quedarás endeudado durante años. Trabajarás solo para pagar. Una vida bonita, ¿verdad? Isabela, ¿qué quieres entonces? Casi aulló. ¿Qué buscas? No eres un monstruo. Hemos vivido 15 años juntos. ¿Qué quiero? Hizo una pausa. Quería justicia. Y la obtuve. Tú pensabas que eras listo, que eras astuto, que podías usar a la gente y tirarla cuando te cansaras. Y resultó que no a todos se les puede usar impunemente. Isabela, te lo suplico. Ya no le daba vergüenza suplicar. Te daré una oportunidad, dijo ella de pronto. Una sola oportunidad. Ven pasado mañana a una notaría, a la dirección que te enviaré. A las 3 de la tarde. Allí habrá documentos. Los leerás, lo pensarás y decidirás. Es lo único que puedo ofrecerte. ¿Qué documentos? Preguntó él. Lo sabrás cuando vengas. O no vendrás, si decides que tu orgullo vale más. Pausa. Ignacio, no soy un monstruo. Pero tampoco volveré a ser el felpudo en el que te limpiaste los pies durante 15 años. Ven. O no vengas. Tú eliges. Colgó. Ignacio se quedó con el teléfono en la mano y las lágrimas le corrían por la cara. Ni siquiera se dio cuenta de cuando empezó a llorar. Solo estaba allí, en un piso vacío que pronto dejaría de ser suyo, llorando. Llorando de lástima por sí mismo, de vergüenza, de la conciencia de lo que había perdido. Y de esperanza. Una esperanza débil, fantasmal, de que Isabela realmente le estaba dando una oportunidad. La última oportunidad de arreglar algo. Aunque, siendo honesto consigo mismo, sabía que no había nada que arreglar. Solo quedaba intentar sobrevivir. La notaría estaba en un edificio antiguo, de techos altos y parquet crujiente. Ignacio subió al segundo piso, encontró la puerta y entró. Detrás de la mesa estaba Liliana, la vecina de Isabela. No le sorprendió, a esas alturas ya nada le sorprendía. Pase, Ignacio Castillo, asintió ella con frialdad. Siéntese. Él se sentó. Sobre la mesa había un montón de documentos. Liliana los acercó hacia él. Isabela le hace una propuesta. Ella asume todas sus deudas. Por completo. Con el banco, con los clientes, con Hacienda, con la empresa extranjera. Todo. Ignacio se quedó mirándola. ¿Qué? ¿Por qué? Tiene medios, se encogió de hombros la notaria.
Su hermana está dispuesta a conceder un préstamo. Pero a cambio usted firma la renuncia a cualquier reclamación contra Isabela. ¿Y esto? Señaló otro documento. Un reconocimiento oficial de que el negocio lo construyó ella. De que usted utilizó sus contactos, sus conocimientos, su trabajo. Quedará registrado oficialmente. Ignacio tomó el papel y empezó a leer. Cada palabra era una humillación. Reconocer públicamente que él no había creado nada por sí mismo. Que el éxito no era mérito suyo. Que había parasitado el trabajo ajeno. Si se niega, está en su derecho, dijo Liliana. Pagará las deudas durante 10 años. Quizá más. La elección es suya. Ignacio se quedó en silencio, mirando los documentos. No había elección. Lo entendía. Firmar significaba humillarse, admitir la derrota en público. No firmar significaba quedarse hundido en deudas durante años. Le temblaban las manos cuando tomó el bolígrafo. ¿Dónde firmo? Preguntó con la voz áspera. Liliana se lo indicó. Él firmó cada documento, sintiendo que algo dentro de él se rompía del todo, definitivamente. La notaria recogió los papeles y los guardó en una carpeta. Puede irse, dijo. Los documentos se registrarán en una semana. Las deudas se pagarán en el plazo de un mes. Ignacio se levantó y salió. En la calle era un día normal, la gente corría a sus cosas. Él caminaba despacio, sin saber a dónde. Solo caminaba, porque quedarse quieto era insoportable. Y en el extranjero, en el piso acogedor de su hermana, Isabela bebía café y miraba por la ventana. Laura estaba a su lado, hojeando documentos. Bueno, hermanita, ¿se cumplió? Preguntó. Se hizo, asintió Isabela. Liliana escribió, lo firmó todo. ¿Cómo te sientes? Isabela guardó silencio un momento. Vacía, de algún modo. Pensé que sentiría alegría. Pero solo hay vacío. La venganza rara vez trae alegría, dijo Laura con suavidad. Solo justicia. Tú restableciste la justicia, Isabela. ¿Y ahora qué? Ahora. Vivo, sonrió Isabela. Por fin, simplemente vivo. Un mes después regresó a la ciudad. Abrió su propia empresa, usando viejos contactos y contratos. Los socios aceptaron colaborar con gusto. Víctor se convirtió en su socio comercial y en su amigo. El negocio avanzó rápido y con firmeza. Medio año después, vio a Ignacio por casualidad en la calle. Caminaba encorvado, con una chaqueta barata, envejecido y apagado. Trabajaba como gerente en una empresa ajena, se enteró por conocidos. Al verla, bajó la mirada y se metió apresuradamente en un callejón. Isabela lo siguió con la mirada sin rencor. Simplemente lo miró y pensó que la venganza había terminado. Él recibió lo suyo. Ella recibió lo suyo. Ahora se podía soltar y seguir viviendo. Esa misma noche estaba sentada en un café, reunida con un nuevo socio comercial de otra ciudad. Hablaban de un contrato, él le hablaba con respeto, la miraba como a una igual. Sonó el teléfono, Laura. ¿Y bien, por fin eres libre? Libre, respondió Isabela. Del pasado. De las ilusiones. De todo. Entonces vive. Vivo, sonrió Isabela. Por fin vivo de verdad. Colgó y miró a su socio. Por delante había una nueva vida, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Una vida sin Ignacio, sin humillaciones, sin la necesidad de ser callada y sumisa. Una vida en la que, por fin, se había convertido en ella misma. ¿Qué lección sacaron ustedes de esta historia? Escríbanla en los comentarios. Den me gusta y suscríbanse al canal.